Una joven universitaria se estrella en una carretera desierta. Rechaza la ayuda de un testigo. Minutos después, desaparece sin dejar rastro. No dejó huellas. No hubo sangre. No hay testigos. Solo una pregunta que persigue a miles de personas desde hace casi 20 años. ¿Maura Murray fue víctima de un crimen? ¿O huyó voluntariamente de una vida que no podía sostener? Este caso lo tiene todo. Contradicciones, pistas rotas, detalles psicológicos profundos y un vacío que ni el FBI ha logrado llenar. Maura Murray tenía 21 años. Era estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts, Amherst, con un expediente académico sólido y un historial deportivo envidiable. Había sido cadete en la Academia Militar de West Point, donde comenzó a estudiar ingeniería química antes de cambiarse a enfermería. A primera vista, era el tipo de persona que parecía tener su vida bajo control. Disciplinada, inteligente, determinada. Pero debajo de esa imagen perfecta algo se estaba desmoronando. Su familia era de clase media. Su padre, Fred Murray, era un hombre protector y muy presente. Maura tenía una relación cercana con sus hermanos y una pareja estable. Bill Rauch, también exalumno de West Point, con quien mantenía una relación a distancia. Sin embargo, en las semanas previas a su desaparición, Maura empezó a comportarse de forma extraña. El 5 de febrero de 2004, apenas 5 días antes de desaparecer, Maura tuvo una crisis en su trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad en el campus. Un supervisor encontró a Maura llorando desconsoladamente frente a su computadora. Cuando le preguntaron qué pasaba, ella solo respondió, «Mi hermana», sin dar más detalles. Horas después habló por teléfono con su hermana Kathleen, quien le confesó haber recaído en problemas de alcoholismo. Algunos creen que ese fue el detonante de su colapso emocional, pero otros sostienen que Maura ya venía arrastrando problemas más profundos. Por ejemplo, días antes había sido descubierta usando una tarjeta de crédito robada para pedir comida. Aunque el asunto se manejó de manera interna y sin consecuencias graves, fue una señal más de que Maura estaba haciendo cosas fuera de su carácter. También se descubrió que había buscado información sobre alquiler de cabañas en zonas remotas de New Hampshire y Vermont, y había enviado correos a profesores diciendo que estaría ausente por una muerte en la familia que nunca ocurrió. Estaba preparando algo que nadie comprendía. Y lo más inquietante es que lo hizo sola. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray realizó una serie de acciones que, vistas en retrospectiva, parecen orquestadas para dejar todo atrás. Ese lunes por la mañana, envió un correo electrónico a sus profesores diciendo que habría una muerte en su familia y que estaría fuera del campus durante unos días. Nadie en su familia murió. La excusa fue completamente inventada. Luego, vació su cuenta bancaria, retirando aproximadamente $280 en efectivo. También fue a una tienda de licores donde compró vino, Baileys y licor en minibotellas, lo que sería parte de un patrón sospechoso: preparar un viaje en solitario sin explicaciones, llevando solo alcohol y muy poco dinero. Posteriormente revisó mapas de las Montañas Blancas en New Hampshire, una región rural, nevada y prácticamente deshabitada en invierno. También buscó direcciones para llegar a alojamientos en la zona, aunque nunca hizo una reserva confirmada. Maura no le avisó a su novio. No le dijo nada a sus compañeras de habitación. Tampoco a su padre, con quien había hablado el día anterior tras un pequeño accidente de tránsito. Todo parecía indicar que Maura planeaba irse, sola, y sin que nadie supiera por qué. Y ese mismo día, a las 19:27 horas, ocurre el accidente que cambiaría todo. Lunes 9 de febrero de 2004. Son las 19:27 horas. Una llamada al 911 reporta un vehículo accidentado en la ruta 112 en Haverhill, New Hampshire, una carretera rural, flanqueada por bosques, con muy pocas casas cercanas. El auto era un Saturn negro, modelo 1996, propiedad de Maura Murray. Estaba chocado de frente contra un árbol, con el bolsón de aire desplegado y daños visibles en el parabrisas. Un vecino llamado Butch Atwood, conductor de autobús escolar, fue uno de los primeros en ver el auto. Se acercó y habló con Maura, que estaba de pie fuera del vehículo, temblando, pero aparentemente sin heridas graves. Le ofreció ayuda y usar su teléfono para llamar a emergencias. Maura rechazó la ayuda, insistiendo en que ya había llamado a una grúa. Atwood, sin estar convencido, regresó a su casa a unos metros y llamó al 911. Esa llamada ocurrió a las 19:43. Menos de 7 minutos después, llega la policía local. Y Maura ya no estaba. Los agentes encontraron el Saturn con el motor aún caliente. Dentro del auto hallaron una caja de vino abierta con manchas rojas en la parte trasera,
posible derrame o evidencia de consumo, su tarjeta de seguro del vehículo y documentos escolares, una botella vacía de licor. Pero lo más extraño no estaban su celular, su cartera ni sus tarjetas bancarias. El perro rastreador K9 siguió el rastro de Maura desde el auto por unos 30 a 40 metros, y luego el rastro se esfumó, como si hubiera subido a otro vehículo, o simplemente desaparecido. No había huellas en la nieve lo suficientemente claras, no había señales de lucha, ni sangre, ni pasos de regreso al bosque, ni un solo testigo que dijera haberla visto alejarse corriendo. Desapareció en una franja de minutos, a plena vista, sin dejar rastro. La policía local trató el incidente, en un inicio, como un abandono voluntario del vehículo. Dado que no había sangre ni señales claras de un crimen, no activaron una alerta inmediata por persona desaparecida. Este fue, según la familia de Maura, el primer gran error. Mientras las horas pasaban, la temperatura descendía bajo cero. La zona estaba cubierta de nieve y si Maura había salido caminando, estaba en peligro inminente de hipotermia. El martes 10 de febrero, Fred Murray, el padre de Maura, llegó desde Massachusetts y se encontró con un escenario confuso. La policía ya había remolcado el auto. No había acordonamiento ni custodia de la escena. Las pertenencias de Maura habían sido manipuladas. No se había iniciado una búsqueda formal por tierra hasta casi 24 horas después del accidente. Fred no lo podía creer. Desde ese momento se convirtió en el portavoz incansable del caso, señalando públicamente negligencia y encubrimiento. El testigo Butch Atwood dijo que Maura no parecía intoxicada ni herida, solo nerviosa, pero otros vecinos mencionaron haber visto a alguien dentro del auto con luces intermitentes activadas, algo que la policía no menciona en su reporte inicial. Un detalle más. Según el informe, cuando Maura desapareció, aún quedaba algo de alcohol en el vehículo. Esto contrasta con la hipótesis de fuga voluntaria por consumo o descontrol. Y aunque la policía interrogó a personas de la zona, nunca se desarrolló un retrato hablado ni se indagó seriamente si alguien la recogió. Durante los días siguientes se hicieron búsquedas aéreas con drones y equipos de rastreo por tierra. Se ofrecieron recompensas. Pero nada. Ninguna cámara la captó. Ningún auto sospechoso fue identificado. Ni una sola pista sólida. Maura se evaporó en menos de 10 minutos en una carretera rural justo después de hablar con un testigo. Una de las teorías más debatidas desde el inicio es que Maura Murray decidió desaparecer por su cuenta. Pero, ¿por qué? Los defensores de esta teoría señalan los correos a sus profesores inventando una muerte familiar, la búsqueda de alojamientos remotos, el retiro de todo su dinero, el alcohol comprado antes de partir y sobre todo su silencio total con familia, pareja y amigos. Psicólogos consultados en el caso han sugerido que Maura podría haber estado sufriendo un colapso emocional o psicológico, quizás ligado al estrés académico, a presiones familiares o incluso a una doble vida que aún no conocemos. Además, había indicios de que su relación con su novio Bill Rauch estaba fracturada. Algunos correos sugieren celos, desconfianza e incluso infidelidades de ambos lados. ¿Y si Maura sintió que su vida no era sostenible y optó por desaparecer antes de colapsar? Pero hay huecos en esta teoría. Si su plan era huir, ¿por qué tomar una carretera tan peligrosa de noche y con nieve? ¿Por qué chocar? ¿Por qué llevar tan poco dinero? Y lo más extraño, ¿por qué dejar su celular, tarjetas y pertenencias sin usar desde el momento del accidente? Ninguna cámara captó a Maura en buses, trenes o estaciones. Ningún familiar recibió una llamada. Nadie reportó haberla visto. Si huyó, lo hizo de una forma tan perfecta que parece inhumana. Imagina este escenario. Una joven sola, vulnerable, choca su auto en medio de una carretera oscura. Rechaza ayuda. Se queda esperando. ¿A quién? ¿Una grúa? ¿Un amigo? ¿O alguien más? Esta teoría plantea que Maura fue víctima de un crimen oportunista. Alguien pasó por allí, la vio en esa condición y actuó con velocidad y precisión. Lo perturbador es que no se necesita un secuestrador profesional, solo alguien con intención, oportunidad y que conociera bien la zona. Hay varios factores que refuerzan esta teoría. La carretera Ruta 112 es rural, pero usada por locales y transportistas. Hay pocas cámaras y señal débil de celular. El área tiene zonas boscosas donde es fácil ocultar a una persona. El rastro de Maura se pierde exactamente a 40 metros del coche, como si hubiera subido a otro vehículo. Y en esta teoría, ese vehículo no era una grúa, sino el de su agresor. ¿Quién podría haber sido?
En foros de internet han surgido teorías sobre un residente local, con historial de violencia, que vivía cerca del lugar del accidente, un trabajador de tránsito que pudo haber usado su conocimiento del terreno para ocultarla, o incluso alguien que la estaba siguiendo desde antes. El gran problema es que la policía no interrogó a fondo a todas las personas que vivían en los alrededores, y el caso no fue tratado como potencial secuestro hasta días después, cuando toda evidencia física ya estaba contaminada o perdida. Y entonces surge otra duda más profunda. ¿Fue este crimen tan limpio, tan rápido, tan siniestro? ¿O solo parece así porque la policía falló desde el inicio? Desde el principio, el padre de Maura, Fred Murray, ha sostenido públicamente que la policía ocultó información y falló de manera deliberada en la investigación. No solo por falta de capacidad, sino por algo más. ¿Qué respalda esta teoría? La policía no trató el accidente como caso de persona desaparecida, sino como abandono de vehículo. Esto retrasó todas las acciones críticas para encontrar a Maura en las primeras 24 horas. El auto fue remolcado antes de que se hiciera un levantamiento forense completo. No se revisaron huellas, ni se protegió la escena. Nunca se explicó públicamente por qué. Se negaron a liberar parte de los documentos del caso durante más de una década. Incluso ante solicitudes formales bajo la ley de transparencia, gran parte del expediente fue censurado. El oficial que llegó primero al lugar, el sargento Cecil Smith, dio versiones contradictorias sobre qué patrulla conducía esa noche. Algunos informes lo colocan manejando un vehículo diferente al que oficialmente le correspondía, lo que ha generado sospechas en comunidades de true crime. Y algo más. Hubo un cadáver hallado años después en una casa cercana, pero nunca se confirmó si fue investigado como posible vínculo con el caso. ¿Qué implicaría esto? Que las autoridades, por negligencia o por encubrimiento, dejaron pasar el momento clave para resolver el caso. Y ahora, 2 décadas después, ya no hay forma de saber qué ocurrió realmente esa noche, porque los errores del inicio borraron las respuestas. El caso de Maura Murray es uno de los primeros grandes casos virales de desaparición del siglo XXI. A partir de 2005, foros, blogs y más tarde Reddit comenzaron a diseccionar el caso como si fuera un rompecabezas colectivo. Y con eso llegaron las teorías alternativas, algunas más lógicas y otras francamente inquietantes. Teoría 1. Nueva identidad. Una de las más discutidas es que Maura habría planificado desaparecer para iniciar una nueva vida. Apunta a que era inteligente, con conocimientos sobre rutas, zonas remotas y recursos para planear su fuga. Ya había mentido a profesores y familiares sobre su paradero. Algunos afirman que fue vista años después en Canadá o en zonas rurales de EU. Incluso se viralizó una historia donde una mujer, con parecido a Maura, vivía bajo otro nombre, pero tras investigaciones no se encontró evidencia sólida que lo comprobara. Teoría 2. Suicidio oculto. Otros sostienen que Maura, abrumada por sus problemas personales y el colapso emocional que vivía, decidió quitarse la vida en el bosque esa misma noche. Pero el área fue rastreada por perros, drones, voluntarios e incluso sensores térmicos, y jamás se encontró ningún cuerpo. Y además, si ese hubiera sido su plan, ¿por qué llevar alcohol, mentir sobre su paradero y alejarse en vehículo hacia una zona desconocida? Teoría 3. Conexión con otros crímenes. Algunos internautas han relacionado su desaparición con otros casos similares en el noreste de Estados Unidos, especialmente con mujeres jóvenes que desaparecieron en áreas rurales. Aunque no se ha probado ningún vínculo directo, la idea de un patrón serial o depredador en rutas secundarias ha sido discutida seriamente por criminólogos. El caso que no deja de crecer. El caso de Maura sigue siendo uno de los más activos en comunidades de internet. Cada año surgen nuevos podcasts que retoman el caso, videos con reconstrucciones forenses, entrevistas con familiares y testigos, e incluso crowdfundings para investigaciones privadas. El rostro de Maura Murray es uno de los más reconocidos en los archivos de personas desaparecidas en Norteamérica, no solo porque el caso es desconcertante, sino porque representa el miedo colectivo de desaparecer sin dejar rastro, incluso en pleno siglo XXI. Han pasado más de 19 años desde que Maura Murray desapareció en una carretera solitaria de New Hampshire. Y hasta el día de hoy, el caso sigue oficialmente abierto, pero sin una sola respuesta concluyente. La Policía Estatal de New Hampshire aún mantiene el caso como una investigación activa de persona desaparecida. En 2021, el FBI lanzó una base de datos especial para desapariciones complejas y destacó el caso de Maura como prioritario. Se han hecho nuevas búsquedas con tecnología moderna,
como escáneres de radar terrestre, aunque sin hallazgos relevantes. En 2022, una búsqueda en una propiedad cercana, sugerida por un vidente y apoyada por la familia, desenterró material que inicialmente generó expectación, pero resultó no estar relacionado con Maura. Fred Murray, su padre, no ha dejado de buscarla. Ha aparecido en documentales, conferencias y campañas de personas desaparecidas. Su frase más recordada es: "No dejaré de buscar a mi hija porque ella no se fue. Alguien se la llevó". Él, junto con organizaciones de apoyo, ha presionado por más transparencia y por una revisión independiente del caso, sin éxito hasta ahora. La familia, cada año en febrero, organiza vigilias, caminatas y publicaciones en redes sociales con una sola meta: que no olviden a Maura. ¿Y el expediente? Una gran parte de los documentos del caso permanece sin acceso público. El gobierno de New Hampshire ha rechazado múltiples peticiones bajo la Ley de Libertad de Información. Muchos creen que hay detalles importantes que nunca han sido revelados, lo cual solo alimenta las teorías de encubrimiento. A casi 2 décadas no hay cuerpo, ni arrestos, ni testigos confiables. Solo un auto abandonado, una chica de 21 años y el gran silencio. Una joven desaparece en menos de 10 minutos, frente a una casa, en una carretera rural, y nadie sabe cómo. No hay cuerpo, no hay testigos, no hay explicación. Casi 20 años después, el expediente sigue abierto, pero las puertas parecen cerradas. ¿Fue una fuga planificada, un crimen oportunista o el resultado de errores que ya no pueden corregirse? Maura Murray no fue la primera, y tristemente no será la última. Porque todavía hoy hay personas desapareciendo sin dejar rastro, sin justicia y sin nadie que les devuelva la voz. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que le pasó a Maura? ¿Huyó o alguien se aseguró de que no volviera? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete si quieres más casos reales, sin filtros y con preguntas que aún nadie ha podido responder. Aquí le damos voz a los que ya no la tienen, porque somos la voz de Internet.